Pues muy buenos días amigos, bienvenidos a este nuevo live. Nuevamente nos acompaña Marco como cada transmisión que hemos hecho y pues Buenos esta días. vez conseguimos un excelente invitado. Cris, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias Silverio, Marco, por aquí los saludo con mucho gusto y bueno, aquí andamos. Pues, Bienvenido. Gracias. pues Cris, ahora sí que el motivo de invitarte es, de hecho así lo titulé, fomentar el hábito de la lectura. Entonces yo te sigo en redes sociales, te conocí por ahora sí que Marco, digo, perdón, por Aarón Benítez, perdón, Aarón Ok. Benítez, que él tiene el concepto de personas de alto desempeño. Correcto. Y la verdad es que pues desde ahí he conocido a mucha gente realmente sorprendente, como pues en este caso la verdad es que yo veo todas las publicaciones que haces diario y pues diario estás compartiendo temas de libros, veo que lees mucho y pues quisiera que nos compartieras un poquito de lo que es pues ahora sí, de dónde tú tomaste ese hábito, pero a ver, platícanos un poquito primero de ti. Bueno, primero le saludo a tu audiencia con mucho gusto. Aquí vamos a compartir algunas notas, algunos hacks que yo considero o que me han servido a mí en cuanto al hábito de la lectura. Creo que les pueden ayudar bastante a los que van iniciando, porque a los que ya son expertos, por decirlo de alguna manera, pues como que a lo mejor no les van a ayudar tanto. Pero bueno, mi nombre es Chris Roger, por ahí escribo, tenía una página de libros en donde resumía, compartía, hacía paráfrasis y demás cuestiones, pero fue cerrada por Facebook y y pues empecé a publicar en mi perfil notas, no solamente de libros, en general del comportamiento humano, porque yo me dedico al comportamiento humano desde un punto de vista indirecto con las neurociencias, basada en el cerebro, en el aprendizaje, la educación y el conocimiento. Entonces, pues digamos que tengo cierta experiencia a la hora de compartir hacks para que la gente pueda aprender. Y con la herramienta de los libros, pues es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una breve presentación de mí. No sé qué opinen. Fíjate que yo no sabía eso, que te dedicabas a la parte de ahora sí, del comportamiento humano. Que, bueno, y de hecho sí veo que la mayoría de libros o de los textos que compartes de los libros es precisamente un poquito el comportamiento, un poquito la forma de pensar, o la forma tan rara que tenemos de ser los humanos, ¿no? Sí, los hábitos y demás cuestiones, Sí. sí. Ok, de todo lo que veo que tú compartes, bueno, alguna vez de hecho yo ya te lo había preguntado por así, por chat y bueno, y sí me diste varios consejos, pero obvio pues hay gente, de hecho también vi un post, luego comentaste eso mismo en un post, pero a ver, ahora sí que nos gustaría escucharlo de tu viva voz. ¿Cuáles son los hacks que tú recomiendas para poder leer tanto como lees tú? El primero de ellos, yo creo, y es un poco contraintuitivo con la metodología que tiene el ser humano por default, que es agarrar un libro, bueno, no tengo aquí un libro a la mano, pero agarran un libro y dicen, ¿saben qué? Yo quiero adoptar el hábito de la lectura en mi vida. Entonces se ponen un horario fijo, ¿sabes qué? A las 10 de la mañana, a partir de mañana a las 10 de la mañana, por 15 minutos voy a leer. Y yo digo, ajá, sí está bien, porque es una rutina que luego se convierte en un hábito. Sin embargo, lo que pasa es que en ese día transcurren un montón de cosas en tu vida, no solamente está el tiempo de la lectura, pasan un montón de cosas y a veces, como la lectura no te da un beneficio palpable, tú piensas que si no lees un día no pasa nada. Y en efecto, no pasa nada. Por lo tanto, mi consejo en este punto es que uses los tiempos muertos del día. Los tiempos a lo largo del día, ya seas estudiante, empleado, dueño de negocio, lo que sea, normalmente tenemos 15, 16 tiempos muertos y en esos tiempos muertos es cuando salimos que a fumar, que sales a platicar con el compañero, que sales a scrollear en las redes sociales. Y entonces ahí es donde tienes que usar esos 3, 4 tiempos muertos que tienes para comenzar a leer. Entonces mi recomendación sería, deja de buscar tiempo para leer y usa los tiempos muertos precisamente para leer un párrafo, un capítulo, lo que sea. Y entonces matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, de esta manera te vuelves muy eficiente y aunque tarda más el hábito en concretarse, sí es interesante porque suceden muchas cosas. Tú estás en una reunión, sales y de repente estás leyendo el libro de Ray Dalio, por ejemplo, de Principal, y le llega una nota, la lees y a partir de ahí se genera.
una situación bastante interesante. Entonces, ese sería mi primer hack. No sé qué opinan, tanto Marco como Silverio. Pues está bastante bueno, la verdad es que yo también de repente digo, bueno, en un momento en el que no me molesten, pues te agradezco eso, ¿no? Que sea más como ocasional, ¿no? La oportunidad, dale y tenerlo a lo mejor en el celular o andar cargando el libro, ¿no? No sé, Silver, ¿qué piensas? Pues yo de hecho ahorita fíjate que para ser honestos, precisamente ahorita se está cumpliendo prácticamente un año de un evento presencial que hizo este Aarón. No sé si tú calificaste para él, pero por ahí de hecho igual lo comentó apenas en un video, que el 25 de diciembre del 2019 él decide convocar. Dice, les voy a dar poco tiempo, la fecha límite es 31 y quien no logre resolver, pues voy a considerar que es alguien que pueda estar en este evento. Lo hizo en febrero, el 8, no, 7, 8 y 9 me parece de febrero. Y bueno, ahí, ¿cómo se llama? Yo acepté con Aarón que pues yo realmente no leía mucho. Y a partir de este evento terminé convencido que pues si quieres mejorar no hay otra forma, ¿no? Necesitas ahora sí que escuchar ideas y pues pues ir también tomando acción de esas ideas, ¿no? Porque también yo veo mucho eso. Hay gente que de pronto lee, pero como que pues ahí se queda, ¿no? Ya lo leyó y no avanzó de más, ¿no? Y uno de los tips que me gustó mucho, que esa vez me compartió Aaron y que yo a la fecha he tomado, es, ¿sabes qué? Deja libros por todos lados, ¿no? Dejas libros por todos lados y si de pronto llegas, por ejemplo, ahorita aquí en esta parte tengo ahorita un libro y lo puedo leer, ¿no? Y si de pronto en mi recámara tengo otros dos, ¿no? Y antes de dormir, como tú dices, leo un párrafo, unas líneas y avanzas un poquito, ¿no? Y en la sala tengo otros libros y últimamente desde ahí he tomado o he fomentado mucho el hábito de la lectura. Y la verdad es que, no sé, he encontrado libros que he disfrutado mucho, ¿no? Pues no sé, sí, he agarrado un buen hábito de la lectura y me ha gustado mucho esta nueva forma de estar leyendo, ¿no? Y es que fíjate que en esta famosa lectura orgánica, que es de lo que estamos hablando, lo que pasa desde un punto de vista cognitivo, vamos a llamarle así, o desde un punto de vista de patrón de comportamiento, lo que haces es que no tengo aquí un libro a la mano, pero tú estás leyendo y tu mente normalmente tiende a quedarse 5 10 minutos de atención plena. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro de manera orgánica, lo que haces es usar 5 o 10 minutos y no le das tiempo a tu mente de crear una excusa precisamente para dejar de leer. Es decir, antes de que tu mente comience a crear una excusa o una razón para ya dejar el hábito de la lectura, tú le quitas. Entonces, como que bloqueas automáticamente al leer orgánicamente ese tema o ese patrón de comportamiento que tenemos los seres humanos cuando no queremos hacer una cosa o no se nos da, en este caso, el hábito de la lectura en específico, ¿no? Sí, eso de hecho es curioso, ¿no? De pronto sí, como que al principio lo veía así como que, ay, pero qué chiste leer, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo, ¿no? O sea, como que sí no le encontraba de pronto un sentido. Por ahí de hecho leí una frase que ay, no me acuerdo ahorita de quién es, de que decía que a veces si no te gusta un libro, pues es definitivo que ese libro no es para ti, ¿no? Entonces que mejor lo dejes y busques un libro que sí te vuelva a enganchar, ¿no? Fíjate que les comparto un libro, no sé si tú ya lo leíste, me gustó mucho y ese fue de los últimos que tuve en mi recámara. El problema de los tres cuerpos de Xixin Lua, o no, Xixin Liu, o algo así Sí, se sí, llama el autor, sí, sí, perdón. sí. La verdad es que ese libro me atrapó en su historia, me gustó mucho ese libro. Sí, tiene un inicio bastante interesante, incluso bastante visual, lo puedes ver. Entonces, no sé si por ahí Marco ya lo leyó. No, ok. No, todavía no lo he leído. A mí me gustó mucho El secreto de la mente millonaria. Ok. Ese me encantó para mí de Tija Becker, me cambió el chip totalmente. Pero de repente, o sea, llegué a estar tan distraído y a lo mejor eso no es un hack, pero que eso que dices de la lectura orgánica va a sonar chusco, pero la verdad, cómo me concentro en el baño y a veces, o sea, puede ser antihigiénico, me han regañado, pero en el baño nadie te molesta, o sea, así como dice Silver, tú te vas a la sala, tú te vas a la cocina, de tu habitación tienes, yo también tengo, y tengo libros en el baño, pero no precisamente, o sea, para combinar la actividad, sino que en el libro nadie te molesta, o sea, inclusive en el tiempo de estar en la tina, o sea, es como algo también padre.
Pero ahí tengo una pregunta, a lo mejor un poquito a colación. ¿Qué tan recomendables son los audiolibros? Porque la verdad es que el libro lo empecé con Secretos de la Mente Millonaria, pero después le entré al audiolibro ahí. ¿Qué tan impactante? ¿Tú qué piensas de eso? Tú que te especializas en la lectura, ¿no? Fíjate que aquí tengo dos posturas. La primera es que es bueno porque normalmente cuando estamos en un punto de lectura bastante interesante, lo que buscamos es llevarla al siguiente nivel, es decir, leer muchos libros. Entonces, uno de los que se recomienda es que cuando tú tengas el libro físico o el libro digital, al mismo tiempo compres el audiolibro y lo vayas leyendo al ritmo de la persona del podcast o del audiolibro, incluso lo adelantes para precisamente tú entrenar tu mente a que lea más rápido, perdón. Sin embargo, por otro lado, no es tan recomendable porque hay tres formas en que el cerebro aprende: a través de lo visual, a través de lo auditivo o a través de la lectura como tal. Entonces, si tú no logras encontrar ese canal para hackear tu aprendizaje, tiendes a tambalear. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy una persona de leer, y complemento mi lectura con audios y con videos, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si yo nada más me enfoco en los audiolibros? Es un ejemplo, nada más. No se me pega, como que no tengo ese match con el audiolibro y por tanto mi aprendizaje disminuye. No lo vemos nosotros, pero sucede. Entonces hay que entender cómo aprendes. Tú tienes que explorar los tres formatos y a partir de ahí escoger y que los otros dos te sirvan como complementos. De esta manera, pues vamos a llamarle que hackeas tu propio aprendizaje. Entonces esa sería mi opinión con los, con los audiolibros. Gracias. Fíjate que con los audiolibros yo he conectado muy bien porque los leo o los escucho mucho manejando, ¿no? Y me encanta el libro físico. La verdad es que yo prefiero el libro físico. A lo que no me he podido acoplar al día de hoy es al libro electrónico. La verdad es que ahí sí me han compartido muchos libros electrónicos, pero ahí sí como que se me complica mucho el de pronto estar identificando dónde te quedaste, volver a hilar. Tengo que volver a releer algún párrafo porque me hizo perder mucho la hilación. No sé, ahí es donde no me he podido yo acoplar. ¿Tú qué opinas de los Kindle, por ejemplo? Yo no los utilizo, para ser sincero. Yo todo lo desde mi celular, o sea, por lo mismo de los tiempos muertos que te hablaba, yo suelo ser muy eficiente con mis tiempos. Entonces, todos los libros que quiero leer los tengo aquí o en formato físico, y ahí estoy, y trato de hacer eso. Podría comprar un Kindle y demás, pero como que no lo voy a utilizar, o sea, yo mismo sé. Entonces, mi opinión no es muy buena en ese punto. Ok. De todos los libros que ahora sí que has leído, ¿cuáles son los libros que a ti te han impactado más o que te han gustado más, que has disfrutado? Y hay un montón de libros bastante interesantes y unos que no son nada interesantes, que realmente pecan en su propia interpretación. Pero hay dos que yo me gustaría recomendar, o bueno, que siempre recomiendo, porque te permiten entender cómo funciona el ser humano. El primero de ellos es un libro que se llama El efecto compuesto, de Darren Hardy, que habla sobre decisiones. Este libro te dice, desde que te despiertas hasta que te acuestas, lo único que tienes y que tenemos en común todos los seres humanos es una decisión. Tú decides en la mañana, cuando te levantas, si quieres comer sano o quieres comer comida chatarra, si quieres hacer ejercicio o quieres ver la televisión, si quieres leer o quieres nada más estar scrolleando en Instagram. Tú decides, y el efecto compuesto tarde o temprano te va a pasar factura, de la buena o de la mala. Entonces, lo único que tú tienes es una decisión. Si tú no logras entrenar esa decisión, pues entonces ya valió. Tu vida va a estar llena de bastantes errores y fracasos. Ese es por un lado. Y por otro, el libro de En defensa de la ilustración, de Steven Pinker. Este libro te habla, bueno, no te habla, sino te da estadísticas y te da como argumentos basados en ciencia para todas estas personas que les encanta el optimismo o esta parte de hay que ser positivos, pero que no tienen muchos argumentos para ello, simplemente porque leyeron una frase por ahí en Instagram que hay que ser positivos porque la vida se ve mejor. Bueno, sí, es mejor ver lo positivo que negativo, pero hay que tener argumentos, el por qué hay que ver la vida así. Bueno, porque está mejorando esta parte, está mejorando esto,
o aquello. Entonces el libro te da como que esos argumentos para que cuando tú le digas a la gente, ¿sabes qué? Deja de ver la vida de manera negativa, pues puedas tener argumentos científicos, estadísticos, para decirle a la gente, por esto y por esto, ¿no? Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Acabo de compartir en nuestra pantalla las dos portadas, Steven Pinker, en defensa de la ilustración, y El efecto compuesto, Darren Hardy. Si me permites, nada más una última recomendación que se me había olvidado y que yo creo que les puede ayudar mucho, es ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Este libro, normalmente nosotros no le prestamos atención, seas ingeniero, seas abogado, seas la profesión que tú tengas, nosotros no le prestamos atención al sueño, al descanso. Sin embargo, cuando nosotros leemos ese libro y vemos todos los efectos positivos y negativos que sucede cuando nosotros nos desvelamos o no le prestamos la atención necesaria, pues te permites entender cómo estás dañando tu cuerpo, cómo estás hasta bloqueando tu propio aprendizaje, todo. O sea, hay un mundo completo a través del sueño que nosotros no vemos, que pensamos así, bueno, me desvelo unas 2 horas. Bueno, en esas 2 horas en tu cuerpo suceden un montón de cosas que te van a pasar factura en el largo plazo, que tú no las ves, es cierto, ahorita, pero créeme que te van a pasar factura. Entonces, este libro te da una idea bastante general, precisamente para que hackees tu sueño y de esta manera, pues, te vuelvas una persona íntegra en todos los sentidos, no solamente en la parte empresarial, sino en todos. Entonces, esa sería mi última recomendación. No sé qué opinen de estos libros. La verdad es que no los conocía, se me hacen interesantes. De hecho, por estos días voy a ir a comprar libros. Yo al menos creo que compro uno de estas recomendaciones que nos acabas de dar. ¿Qué opinas, Marco? Pues me hace mucho sentido todo lo que me comentas. De repente, pues, de las decisiones que ahorita platicabas, yo creo que sí voy por ahí a invertir en esta buena lectura. Yo sí estoy dado al Kindle, como que todavía, fíjate que yo no era muy amante de la lectura, e inclusive me pasaba como Silverio, ¿no? Todavía en la universidad era por obligación, ¿no? Para no perder la beca, para lo que tú quieras. Pero ya en la universidad, de repente como que empezó a llegar situaciones de, pues ahora léete y era ya lectura no tanto por obligación, sino porque te apasiona el conocimiento, ¿no? Y de repente justo cuando ya no podía más, llegó lectura en inglés. Entonces ahí, fíjate que viví un proceso interesante, porque creo que en la audiencia, inclusive ustedes han de hablar un poco de inglés, o mucho, pero el detalle es, ¿qué tan recomendable es leer en inglés? Porque, o sea, de repente, mira, yo me eché como 2, 3 libros en inglés y dije, bueno, pues creo que entendí esto, ¿no? Porque pasa, no lo manejas, no lo dominas, pero sí hubo como partes que me quedaron muy grabadas. ¿Qué tanto recomiendas tú? O sea, por ejemplo, gente que empieza a hablar inglés o que ya tenga un poquito de idioma en inglés, que ya se empieza a aventurar a leer en inglés. ¿Qué piensas de eso en este caso? Fíjate que aquí sucede algo muy curioso. Yo cuando era pequeño, me dieron a escoger entre hablar inglés, o bueno, tomar un curso de inglés o comprarme un PlayStation, por ejemplo, un videojuego, ¿no? Cosas así, estos dilemas. Y yo como buen niño dije, pues, ¿de qué hablas? Yo no quiero hablar inglés, yo quiero jugar, divertirme, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero no tenía el entendimiento que tengo hoy, ¿no? Claro. Entonces, hasta que comencé a estar en el grupo de Aarón, conocer a Aarón, a toda la gente que hablaba inglés, dije, pues yo tengo que aprender inglés, y me cuesta muchísimo trabajo, o sea, te soy sincero, o sea, aquí honestamente, me cuesta muchísimo trabajo el inglés. Incluso si me pones un libro, no sé, de una novela de Shakespeare o algo así, no lo puedo leer, son muchas palabras que yo no entiendo. Entonces el inglés me cuesta muchísimo trabajo, y ahorita estoy apenas leyendo libros un poco, vamos a llamarle complejos en inglés, que me permitan, pero ya ni siquiera lo hago por el afán del conocimiento, sino solamente por entrenar mi cerebro, precisamente, al inglés, adaptarme al propio inglés. Entonces el último libro que leí fue el de Sonia Renee Taylor, que se llama The Body is Not an Apology. Entonces este libro es bastante interesante, y como es de una lectura muy simple, muy sencilla, pues te permite como que contrastar, la parte del español con la parte de inglés, porque tu entendimiento es totalmente diferente. Entonces yo, como pues, casi todas las personas con las que me junto hablan inglés, pues yo les digo, oye, recomiéndame esto, dame tips, demás, porque como lo mencionas tú bien, Marco, es un poco complejo, no solo por el idioma, sino por el entendimiento en general. Entonces, ahí sí no te podría yo dar un hack como tal, porque pues yo también fallo en ese punto, ¿no? Claro.
Fíjate que ahí de leer libros en inglés también lo vimos, lo platicamos ahí con Aarón en Veracruz. Y un amigo me dio un hack que me gustó mucho. Y dice, ¿sabes qué? Pues cómprate el libro en los dos idiomas, en inglés y en español. Dice, empiézalo a leer en inglés y si de plano algo no lo puedes entender, pues ya recurres al de español, ¿no? Para ver igual un poquito qué quisieron traducir o qué en teoría quiere decir el autor, porque a veces también hay que entender que las traducciones no son tan Literales. tan literales, ¿no? A veces lo que se dice en inglés no es exactamente como se va a interpretar en español, ¿no? Pero sí, de hecho ahorita el libro que tengo así es el de Sapiens. Lo estoy leyendo ya en inglés, ya lo leí en español, ahora lo estoy leyendo en inglés y de hecho sí se me está haciendo ya más digerible, ¿no? Que si lo hubiera intentado leer primero en inglés directamente, ¿no? Voy a usar ese hack. Pues oye, a ver, más o menos ¿cuántos libros lees en promedio al mismo tiempo? Unos 5 o 7 libros al mismo tiempo. Yo le llamo el círculo de la lectura porque es muy interesante. Platicaba ayer antier, en una entrevista que me hicieron en un podcast colombiano. Yo le digo, yo me pongo, o sea, incluso hice todo el gesto, ¿no? Yo me pongo así sentado en el suelo y pongo todos los libros, abro los libros en el primer capítulo y agarro el primero y estoy leyendo, bla, 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 bla. Y son libros totalmente diferentes, ¿no? O sea, que no tienen conexión alguna por el nombre o la portada, pero que después se juntan y es bastante interesante. Entonces, empiezo a leer de la espiritualidad y de repente cierro ese libro, bueno, lo dejo ahí, tomo otro libro de emprendimiento, bla, 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 bla. Luego lo dejo y eso. Y de esta manera hago como un círculo y lo que me permito es crear conexiones. A nuestro cerebro le encanta, le fascina hacer cosas de manera diferente. Como que, así como entrenas tu cuerpo en el gimnasio, pues así tienes que entrenar tu cerebro, tus neuronas, tienen que moverse, tienen que comunicarse. Entonces, cuando tú les pones diferentes textos o diferentes temas, ámbitos, áreas, lo que haces es precisamente activarlas, mantener un nivel de emoción bastante interesante, que al final te digo, si tú eres un principiante, pues no te va a servir, te va a doler la cabeza, vas a decir, no le entiendo nada, es una tontería, pero en el largo plazo, o bueno, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, tú empiezas a crear conexiones de tal forma que tienes muchas referencias y tu entendimiento como que se va ampliando bastante más rápido que la persona promedio. Entonces, sí, yo leo unos 5 o 6 libros, más o menos. Ok, perfecto. Y de lo que compartes tú ¿cuántas publicaciones haces en promedio al día? En Facebook, por ejemplo. Yo solo... Es que fíjate que es algo curioso porque yo comparto, vamos a llamarle de manera egoísta, ¿no? O sea, le vamos a poner egoísta en un sentido, entre comillas, porque yo no vivo de esto, de compartir, ¿no? De mi marca como tal, yo no vivo de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que publico lo hago de manera como por hobby, vamos a llamarle, desde ese punto. Entonces, como no tengo esa presión, pues yo me permito escribir o publicar lo que yo quiera a la hora que yo quiera, y si quiero, dejo una semana y no pasa nada porque yo no vivo de ello. Pero ¿qué pasa? Que conforme tú vas leyendo, tu propia mente relaciona la lectura con la escritura. Y entonces escribo, no sé, unos 3-4 notas en el día, y de esas las tengo ahí guardadas y ya nada más las voy publicando una por una. Puedo hacerlo como Aarón, que publica cada 5 minutos una pequeña nota o una micronota, pero no me gusta. Quiero que la gente no esté entrando solamente a mi perfil y leyendo. Me molesta la gente que solamente está buscando alimentarse a través de la reflexión, por más que sea la mejor reflexión, la más bonita, la más chingona, perdón por la palabra. No, lee algo, ciérralo y ponte a ejecutarlo, ponte a hacer las cosas que te corresponden hacer. Deja de estar alimentando nada más, o leyendo muchísimos libros. Yo los leo porque hay un montón de factores, pero la gente debe de dejar de meterse en esa burbuja y empezar a ejecutar. Por lo tanto, concluyendo a tu pregunta, es uno al día, pero realmente hago 3 o 4 notas en el día, por lo cual me permito tener contenido de sobra para los días que no pueda publicar. Pues nada más los dejo programados y ya se publican solos, ¿no? Ok.
Sí, porque de hecho a mí sí me aparecen, no sé, no he visto así con a conciencia las fechas, pero de pronto en un día a veces me aparecen 3 publicaciones, ¿no? Ya las veo y pues sí, por eso es que sí, la verdad es que estoy sorprendido la cantidad de material que lees, ¿no? Porque nunca he visto una nota repetida, tan solo eso, ¿no? Y no sé, ya ahorita ya pudiera ser casi un año que te sigo en redes y pues sí veo que compartes mucho y bueno, dices, no, pues da la impresión que lees casi un libro diario, ¿no? Sí, y es que una de las cosas que mencionaba precisamente es que la gente, o ahí les va el tip o el hack, que a lo mejor no tiene que ver con la lectura, pero sí tiene que ver con la escritura. Normalmente cuando nosotros estamos aprendiendo, lo que buscamos aprender es a través de la experiencia o de la emoción. Al cerebro le encanta eso, no le encanta aprender a través de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú agarras un libro, bueno, yo que tengo una hoja nada más para ejemplo, y te pones a leer algo, y para ti ese es un dato, tu cerebro lo interpreta como un dato. Entonces, uno de los hacks que yo recomiendo es que tú anotes todas las ideas que te llamaron la atención, por ejemplo, de un libro, y luego crees una microhistoria en donde tú te involucres de manera ficticia, como que imagínate que estás leyendo a Tim Ferriss, es un ejemplo, y tomaste cinco notas del libro de la semana laboral de 4 horas. ¿Qué pasa con esas notas? Tú te las puedes, tú dices, ya, yo las tengo aquí en mi cabeza para cuando las necesite. Y sí, al principio sí, la tienes por unas 72 horas, pero después se te va a olvidar, créeme. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a crear una historia a través de esas 4 notas, puedes poner una historia ficticia con un escenario ficticio que dices, ¿sabes qué? Me encontré a Tim Ferriss en el aeropuerto y me dijo esta idea. Entonces empiezas a anotar, y tú creas una microhistoria, y lo que estás haciendo, indirectamente le estás mostrando a tu cerebro una experiencia. Tu cerebro no distingue si fue real o fue ficticia. Entonces tú te acuerdas de ese conocimiento y te dura, pasa como que a la memoria de largo plazo y no se queda en la memoria de corto plazo. Entonces el hack es crear microhistorias con con todas las notas que hagas del libro. Y aquí va el segundo, que precisamente viene con la escritura, que es en el momento en el que tú compartes, lo haces de manera egoísta, porque lo que estás haciendo es potenciando aún más precisamente ese aprendizaje. Sí, la persona de enfrente, tu lector o tu audiencia, le estás agregando de cierta manera valor, y eso es bueno porque puede elevar la conversación al comentarte o al compartir tu post o lo que tú hayas publicado. Sin embargo, hazlo más porque estás potenciando tu aprendizaje. Entonces, por eso digo que es de manera egoísta, porque lo haces por ti. Yo lo hago por mí, yo lo hago porque así aprendo a escribir mejor, entreno mi cerebro a que mejore su proceso de aprendizaje y demás. Entonces, por ahí van estos dos hacks por si les puede servir a tu audiencia. ¿Cómo ven? No, pues bastante interesante. ¿Comentarios, Marco? Pues la verdad es que está impresionante lo que me comentas de 5 libros. Yo la verdad, siempre he tenido ese anhelo de leer 5, pero hace 2 años empecé con uno, el año pasado dos, y en este traigo cuatro, pero mira, voy a ser bien honesto. El primero es como muy ligero, son temas más como, pues un poquito, pues me gusta mucho la lectura de este autor, se me fue el nombre, pero dice Ansiosos por Nada, ¿no? Como que me gusta una lectura como relajada. Traigo otro que se llama Reset de Bob Sorge, que es Reinicio. Okay. Y ambas lecturas son muy como tranquilas, no son como espirituales, como crecimiento interno. Pero hay otros dos libros, que uno es clásico de Robert Kiyosaki y otro por ahí no recuerdo el autor. Pero mira, quiero compartirte algo. Los dos primeros los disfruto mucho y ahí estoy al pendiente, como que lo disfruto mucho. Pero los otros dos me cuestan mucho porque es como algo técnico y de repente es como retención. Pero la verdad es que yo alguna vez, y esto me pasó en la prepa, un amigo, en la uni, perdón, un amigo me decía que seguía la lectura rápida. Yo me quedé pensando lectura rápida, que era como que leías lo de en medio, lo de arriba, una diagonal, o sea, yo dije, pues chance y si es real. Y le decía, ¿y te acuerdas de lo que leíste? Dice, sí, porque la técnica es esta. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer como un mito y algún día lo aplicaré, con técnica o sin técnica, porque al final sí tienes que leer rápido, y lo viví en la maestría, pero era como rápida, objetiva. Ahorita estoy haciendo estos dos últimos libros, estoy haciendo la lectura no objetiva, sino lo que leo, cacho, y lo que avanzo. ¿Qué tan cierto, número uno, Cris, qué tan cierto es esto de la lectura rápida?
mito, leyenda, fantasía. Y ahora, ¿es recomendable o no es recomendable? Digo, por ahí hay unos flashazos y de repente sabes que está la ley de la atracción y dices, me va a llegar, tengo que aprender lo que necesito aprender. Pero platícame tú de eso, tú que pues, eres más como del área, ¿no? Fíjate que yo hay veces que tengo que peleo contra muchas cosas que solamente se leen por ahí, que lo leyeron en un solo blog, pero que no se informaron el detrás, que no profundizaron en los conceptos. Me molesta ese punto. ¿Qué pasa? Digo esto porque supongamos que este es un libro y aquí tengo un texto. Sí, tú puedes usar la lectura rápida para avanzar precisamente más rápido en tus lecturas y leer más libros, más libros, más libros. Sin embargo, estamos cayendo... bueno, mencionaba esto porque sí, tú puedes leer, es que no se ve aquí, pero puedes leer esta parte del centro y avanzas más rápido. Si tú dejas de leer esta parte, los costados, y solamente te centras aquí, en medio, sí, cierto, yo lo hago, pero eso se da con el tiempo, se da con la marcha, conforme más lees libro. De repente se da muy rápido y avanzas exageradamente rápido, y sí, tu lectura tiende a exponenciarse. Sin embargo, la interpretación no funciona así. No funciona así porque tú dices, sí, ya lo leí y me acuerdo de poquitas cosas, pero ya estás pensando rápidamente en el otro, en el otro capítulo, en el otro párrafo. Entonces tu cerebro, sí, vas muy, muy, muy rápido, pero te digo, la interpretación, no estamos diciendo la memoria, que te acuerdes, estamos diciendo la propia interpretación tuya, paráfrasis, que tú tienes de lo que tú estás leyendo. Si aplica para ti en tu contexto, en tu situación, si estás de acuerdo con el autor, no estás de acuerdo, si crees que se equivocó, si tomaste como referencia otro libro para contrarrestar o contrastar lo que te está diciendo este texto, este párrafo. O sea, son un montón de factores que nosotros no vemos y que solamente usamos precisamente esto de la lectura rápida, que sí funciona, para formar parte de una, perdón la expresión, pero de una maldita estadística de decir, leí 50 libros al año. Y yo digo, a nadie le interesa el número de libros que has leído. En todo caso, nos interesa saber más cuánta de esa información has puesto en práctica. No me digas que leíste 30 libros. A mí qué carajos me interesa que hayas leído esa cantidad de libros. Me interesa saber que leíste uno, pero de ese uno pusiste 10 cosas en práctica y nos inspiraste con tu ejemplo, con tu ejecución, a nosotros leer ese libro. Nos estás contando una historia real. No me digas solamente leí 20, 30 libros y ya. Y ¿y cuánto ejecutaste? No, pues todavía no. Pues ¿cómo? Entonces siento que por ahí va la gente que quiere leer más libros con la lectura rápida. Es eso, quieren ser parte de una estadística solamente. Entonces no es porque quieran aprender o potenciar su aprendizaje, según yo, o sea, siempre hay sus excepciones, pero eso yo creo. ¿Qué opinas, Silverio? Sí, de hecho, fíjate que por ahí yo escuchaba una conferencia que hay una diferencia muy grande entre conocimiento e inteligencia, ¿no? Que conocimiento es todo lo que tú vas aprendiendo y como datos o información, y la inteligencia es cómo tú aplicas ese conocimiento que tienes, ¿no? Lo ejemplificaban en un temblor. Dicen, si de pronto estás en un temblor, pues ¿qué hace tu mente? Busca qué conocimiento tiene con respecto al tema del temblor, que si tienes que salir, que si tienes que... Dice, obvio, si tú no tienes ese conocimiento, pues no vas a saber qué hacer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú puedes leer 1000 libros de temblores o de situaciones de riesgo, pero si no llegas a aplicar ese conocimiento, pues de nada te va a servir, ¿no? El tener todo ese conocimiento que llegas a acumular, ¿no? Entonces, sí es muy importante de pronto buscar qué vamos a hacer con el conocimiento que tenemos, ¿no? Y la verdad es que yo sí lo veo así, como bien dices, conozco a mucha gente que cuando empezaba en el año pasado, por estas fechas, y que ya venía así con... No pudiera decir con la pila cargada, sino con el chip modificado, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí es importante leer, ¿no? Entonces empecé a compartir con algunas personas, oigan, ¿saben qué? Pues estoy tomando este hábito de la lectura. Fíjate que el primer libro completito, después de que regresé con Aarón, fue el de Pedro Páramo, el llano... Ay, no me acuerdo ahorita el título del libro, pero es... No, de hecho sí es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, perdón.
La verdad es que me gustó. Y fue el primer libro o novela que terminé completa, así, completita de leer. Me gustó mucho, realmente. Y empecé a compartir con más personas. Oigan, ¿sabe qué? Quiero leer libros, bla, bla, bla. Y me encontré con muchas personas. Ahora sí que me sorprendió que me dijeron, oh, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gusta mucho leer y yo leo libros y bla, bla, bla. Pero me quedé mucho también con eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que sí, son personas que leen, pero como bien dices, están en la estadística, ¿no? No ves un cambio o mejora que de pronto hayan traído a sus vidas después de ese hábito tan poderoso que es la lectura, ¿no? Sí, y es que tenemos ¿cómo le puedo llamar? Este patrón de comportamiento en donde el ego pues siempre sale en todas las personas. Y cuando alguien a mí me hace una pregunta de cuántos libros lees o cuántos libros leíste en este mes, pues tu ego es el que habla, ¿no? Dices, pues le tengo que decir que leí 7, 8, 9 libros, así como ahorita la pregunta que me hiciste, ¿no? Hace unos momentos. Pero está hablando el ego, entonces la pregunta debería de cambiar para todos nosotros. De los libros que has leído en este mes, ¿cuántas cosas has ejecutado? Cuéntame, háblame de ellas, inspírame, motívame a través de tu propia evolución, pero no hacemos eso. Entonces, pecamos de los dos lados, tanto de la pregunta como de la respuesta, ¿me explico? Entonces, este patrón de comportamiento no solamente lo llevamos con la lectura, lo llevamos con todo. Entonces, no sé, es un patrón bastante curioso e interesante, diría yo. Sí, sí, cosa realmente curiosa. Fíjate que por lo que comentas tú lees libros más de comportamiento, ¿no? ¿También te gusta leer novelas? No, no, Novelas. no. Para ser sincero, no leo novelas, no leo libros que son buenos. Ojo, yo aquí recomiendo siempre, siempre que me preguntan, digo, el que yo no lea no significa que no sea bueno o no significa que lo tengas que seguir, que escucha solamente el concepto de la lectura, pero no cuestiona lo que yo estoy diciendo y lo que dicen todas las personas en el mundo. Entonces, a lo que voy es que yo no leo libros de novela, yo solamente leo libros de crecimiento, o sea, no me gusta, pero es muy bueno porque te desconectas cuando lees libros de novelas o lo que sea, de literatura en general, te desconectas de tu propio pensamiento y te conectas a un nuevo mundo. Entonces, es muy interesante porque en ese mundo normalmente nosotros pensamos que es imaginario, y sí lo es algo, no sé, es algo diferente, pero se te quedan residuos en tu cerebro, por lo cual después los conectan con las situaciones de la vida diaria y terminas le llaman ahorita epifanías, ¿no? Tienes epifanía, se me ocurrió una epifanía. Bueno, esa epifanía no solamente se te ocurrió así, radica en que pensaste algo, lo conectaste con algo que leíste o escuchaste o viste, y en ese momento se genera esa epifanía, o esta idea. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí va. Por lo cual sí recomiendo que lean novelas, yo. Ok, ok. Y sí, bueno, aunque no a lo mejor son las que menos lees, supongo que sí has leído algunas. ¿Cuáles son las que más te han gustado de las que hayas leído? No, pues son novelas que leí salen en películas, por ejemplo, como Maze Runner, o sea, parecía juveniles, o sea, son novelas juveniles que me gustaron, pero que te digo, no me llama la atención, no me conecto, no me gusta, prefiero que las pongan, que las adapten a televisión, y me gusta verlas e interpretar precisamente lo que quiso decir el autor, que normalmente se rompe, ¿no? Cuando sale en televisión, pero de alguna manera, cuando nosotros no nos conectamos, pues tomamos, nos sirve esa película o esa serie y tomamos pequeñas migajas de lo que trata de decir el autor. Entonces, no puedo recomendar o hablar de una porque pues no. Fíjate que hablando igual del tema de películas, yo ahorita estoy viendo los libros como películas. La verdad es que a mí me gustan mucho las películas y de pronto era como que una forma de donde yo consideraba aprender, o sea, de donde yo siempre me había fijado, oye, ¿sabes qué? De cualquier experiencia tienes que tomar algo positivo o tienes que tomar algo para ti, ¿no? Entonces ves las películas, ves las acciones o no sé, la historia, y me gusta como que ir tomando, pues mira, como que aquí en esta película nos quisieron mostrar esto, ¿no? Y me gusta rever las películas porque